Potencia eléctrica. Definición. En general, la potencia es la rapidez con la cual se realiza un trabajo mecánico, aunque también se puede definir como la rapidez a la cual se genera o se consume la energía. En mecánica, típicamente definimos la potencia como trabajo entre tiempo, aunque de forma más general, este es igual a la energía entre tiempo. Por lo tanto, la potencia eléctrica es la rapidez con la cual un dispositivo transforma la energía eléctrica que le proporciona una fuente en otros tipos de energía. Por ejemplo, en un foco la energía eléctrica se transforma en luz y calor. En un tostador la energía eléctrica se transforma en calor. Y en un motor la energía eléctrica se transforma en energía de movimiento, energía cinética. La unidad de potencia en el sistema internacional es el watt. Un watt se define como un joule sobre segundo, aunque hay otras unidades en las cuales también se puede expresar la potencia, como el caballo de vapor o el caballo de fuerza. Pero en sistema internacional siempre debemos expresarla en watts. A continuación vamos a deducir las expresiones básicas para calcular la potencia. Partimos del hecho de que la potencia está definida como energía entre tiempo. Específicamente en electricidad, la energía con la cual hemos estado trabajando es la energía potencial eléctrica. Por lo tanto, potencia es igual a energía potencial eléctrica entre tiempo. Y la energía potencial eléctrica aparece relacionada con otro concepto que ya hemos analizado, el potencial eléctrico, V. Este es igual a la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Si de esta expresión número 3 se despeja la energía potencial eléctrica, esta sería igual al producto V por Q, potencial eléctrico por carga eléctrica. Esta expresión número 4 se sustituirá en la 2, de tal manera que en lugar de tener EP, energía potencial eléctrica, escribiremos V por Q. Por lo que la energía potencial eléctrica, la potencia eléctrica queda definida como V por Q entre T, potencial eléctrico por carga eléctrica entre tiempo. También previamente ya se había definido la intensidad de la corriente eléctrica como carga por unidad de tiempo. Aquí vemos que en la expresión número 5 aparece carga entre tiempo, es decir, lo que tenemos aquí es en realidad corriente eléctrica, por lo que la potencia sería V por I, voltaje por corriente eléctrica, o corriente eléctrica por voltaje, como está aquí en la expresión número 7. Esta es la primera expresión básica para calcular la potencia, el producto de la corriente por el voltaje. Además de la ley de Ohm, sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y si de ahí se despeja el voltaje, este es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. La siguiente expresión se obtiene cuando la número 8 se sustituye aquí en la 7. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, por lo tanto aquí está I, será sustituida por V entre R. Al hacer la sustitución, quedará la potencia como V entre R por V. Esto es igual a V cuadrada entre R, voltaje al cuadrado entre resistencia. Esta es la segunda expresión básica. Y finalmente, la última expresión se obtiene al sustituir la expresión 9 en la 7. En lugar de V se escribirá I por R. De tal manera que la potencia queda expresada como I por R o R por I cuadrada. Resistencia por intensidad de la corriente al cuadrado. Es decir, en resumen, la potencia es igual a la intensidad de la corriente por el voltaje, es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia,
y es igual a la resistencia por la intensidad de la corriente al cuadrado. Debemos recordar que estamos en sistema internacional y por lo tanto la potencia se mide en watts, la intensidad de la corriente en amperes, el voltaje o diferencia de potencial en volts y la resistencia en ohms. Vamos a analizar a continuación algunos ejemplos en donde aplicamos estas tres expresiones básicas. El primer ejemplo. ¿Cuál es la potencia suministrada a una parrilla eléctrica que se conecta a una fuente de 120 volts y por su resistencia pasa una corriente de 5 amperes? Ahí tenemos una figura de una parrilla eléctrica. Esquemáticamente el circuito lo podemos representar por una fuente de voltaje V y una resistencia y nuestras tres ecuaciones básicas para calcular la potencia. En este caso, los datos con los que contamos son los siguientes. El voltaje V tiene un valor de 120 volts. V es igual a 120 volts. Conocemos también la intensidad de la corriente I, que es de 5 amperes. Por lo tanto, la expresión que podemos utilizar para calcular la potencia es la A, ya que aquí conocemos el valor de I y de V. Por lo tanto, la potencia será igual a la intensidad de la corriente, 5 amperes, por un voltaje de 120 volts, y al hacer la multiplicación obtenemos un valor de 600. Como estamos calculando potencia, la unidad que debemos escribir aquí es watt. Siguiente pregunta, ¿cuál es el valor de la resistencia de la parrilla? Aquí ya conocemos el voltaje y la corriente, por lo tanto, la resistencia la podemos obtener a partir de la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a V sobre R. Si de esta expresión se despeja R, esta será igual a V, voltaje, sobre I, intensidad de la corriente, es decir, 120 volts entre 5 amperes. Esto nos da un valor de 24 y las unidades deben ser ohms. También la resistencia se podría haber obtenido aquí de la expresión B o de la expresión C. Por ejemplo, si se utiliza la expresión B, potencia es igual a B cuadrada sobre R, al despejar R, se obtendría que esto es igual a V al cuadrado entre P, que es la potencia. Sustituyendo valores, tendríamos 120 volts al cuadrado entre una potencia de 600 watts y la resistencia que obtendríamos tendría el mismo valor previamente calculado, es decir, 24 ohms. Ejemplo número 2. ¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente que pasa a través de un tostador eléctrico cuya potencia es de 400 watts y su resistencia es de 25 ohms? Aquí tenemos la figura de un tostador. Esquemáticamente el circuito que nos representaría este problema estaría conformado por una fuente de voltaje y una resistencia. Nuestras tres expresiones básicas ahí están. Y además en este mismo problema se pregunta cuál es el voltaje al cual se encuentra conectado el tostador. Y una tercera pregunta en donde se pide calcular la potencia o indicar la potencia que desarrollaría el tostador
si el voltaje aumentara al doble manteniendo constante su resistencia. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente? Para ello conocemos la potencia, el valor de la potencia, que es de 400 watts. Y la resistencia tiene un valor de 25 ohms. En las expresiones donde están relacionadas P y R son la B y la C. Pero aquí en B lo que podríamos obtener es el voltaje, mientras que en C podemos obtener el valor de la corriente, que es lo que se está preguntando. Si de la expresión C despejamos la intensidad de la corriente al cuadrado, y cuadrada sería igual a P sobre R. Para quitar el cuadrado, aplicamos la raíz cuadrada ahí. Y hacemos lo mismo del lado derecho. Raíz de P sobre R. Aquí no se marcó bien, ahí está. Por lo tanto, aquí el cuadrado con la raíz se cancela, de tal manera que la intensidad de la corriente va a ser igual a la raíz de P sobre R. Sustituyendo los datos, tenemos la raíz de la potencia, 400 watts, entre la resistencia, que es de 25 ohms. Y esto, al dividir 400 entre 25, nos da un valor de 16. Las unidades que tenemos aquí son watts sobre ohm, pero eso no importa tanto porque al final, como estamos calculando la corriente, el resultado debe estar en amperes. La raíz cuadrada de 16 es 4 y el resultado estaría en amperes. Entonces ya respondimos la primera pregunta, nos pide cuál es el valor de la intensidad de la corriente, son 4 amperes. Siguiente pregunta, ¿cuál es el valor del voltaje al cual se encuentra conectado el tostador? Bueno, aquí tenemos varias opciones. Si ya conocemos la corriente y la resistencia, de la ley de Ohm podemos despejar el voltaje. La ley de Ohm nos dice I es igual a V sobre R. Por lo tanto, al despejar el voltaje, V es igual a I por R. Sustituyendo datos, la intensidad es de 4 amperes y la resistencia es de 25 ohms. 4 por 25 nos dará un valor de 100 y el resultado debe estar en volts porque estamos calculando voltaje o diferencia de potencial. También podríamos haber utilizado la expresión A, de que conocemos la potencia y la corriente, o la expresión B, ya que conocemos la potencia y la resistencia. Vamos a utilizar esta última, en la cual tenemos que despejar B cuadrada. B cuadrada sería igual a P por R. Nuevamente, al aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, nos va a quedar que V es igual a la raíz cuadrada de P por R. Sustituyendo datos, tendríamos la raíz de la potencia, 400 watts, por una resistencia de 25 ohms, y esto es igual a la raíz de 400 por 25 nos da 10.000, serían watts ohms, y la raíz de 10.000 nos da 100 unidades volts. Obtenemos el mismo resultado que con la ley de Ohm, 100 volts. Finalmente, se pregunta qué potencia desarrollaría el tostador si el voltaje aumentara al doble manteniendo constante la resistencia. Aquí vemos de la expresión B
que la potencia es directamente proporcional al cuadrado del voltaje. Por lo tanto, si el voltaje aumenta al doble, la potencia no va a aumentar al doble. La potencia debe aumentar el cuadrado de 2. Es decir, la potencia se cuadriplicaría, aumentaría 4 veces. Por lo tanto, si su valor original era de 400 y aumentó 4 veces, el nuevo valor sería de 1600 watts. Podemos comprobar este valor aplicando nuevamente la expresión B, y la potencia sería igual al voltaje. Como aquí nos dice que el voltaje aumenta al doble, entonces en lugar de 100 volts, aquí sustituimos 200 volts. Esto va al cuadrado entre la resistencia, que es de 25 ohms. Al elevar 200 al cuadrado, obtenemos 40.000. 40.000 unidades volts cuadrado entre 25 ohms. Al hacer la división vemos que 40.000 entre 25 nos da efectivamente 1600 unidades de potencias, que son los watts. El mismo resultado. Muy bien, vamos con el último ejemplo. Ejemplo número 3. ¿Qué resistencia debe tener un elemento eléctrico si se desea que desarrolle una potencia de 100 watts cuando la corriente que fluye a través de ella sea de 5 miliamperes? Nuevamente aquí tenemos una representación esquemática del circuito con los componentes básicos: voltaje, intensidad de corriente y resistencia, y las tres expresiones con las que hemos venido trabajando. Ok, entonces vemos qué datos tenemos en este ejemplo. Conocemos el valor de la potencia, que es de 100 watts, y la intensidad de la corriente es de 5 miliamperes, pero como estamos en sistema internacional debemos expresarlo no en miliamperes sino en amperes. Esto sería igual a 5 por 10 a la menos 3 amperes. De las expresiones donde aparece la potencia y la corriente involucradas, puede ser la A, pero aquí solo podemos calcular V, mientras que en C aparece la potencia y la intensidad de la corriente y podemos calcular el valor de R. Por lo tanto, esta es la expresión que vamos a utilizar para encontrar el valor de la resistencia. Al despejar R de esta expresión, tendríamos que esto es igual a la potencia entre la intensidad de la corriente al cuadrado, y sustituimos datos. La potencia es de 100 watts y la intensidad de la corriente es de 5 por 10 a la menos 3 amperes, pero esto va elevado al cuadrado. Tendríamos nuevamente 100 watts, y aquí elevamos 5 al cuadrado, nos da 25 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Esto nos daría por 10 a la menos 3 por 2, 6, y las unidades amper cuadrado. Aquí podemos dividir simplemente 100 entre 25 y nos quedaría 4. Abajo tenemos la potencia 10 a la menos 6 y las unidades serían watts sobre amper cuadrado. Este 10 a la menos 6 lo vamos a subir aquí al numerador, y cuando hacemos eso recuerden que el signo del exponente cambia. Por lo tanto, esto sería igual a 4 por 10 a la 6, y como estamos calculando la resistencia, esto estaría directamente en ohms. 4 por 10 a la 6 son 4 millones de ohms,
o lo que es lo mismo, 4 megaohms.